Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy vamos a analizar un fenómeno que está cada vez más presente en nuestra sociedad. Tenemos la suerte de contar con un grupo de expertos que nos van a ayudar a analizar qué son las fake news y si realmente podemos confiar en lo que leemos. Vamos a empezar sabiendo qué son realmente las fake news. Carla, por favor. Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Pina, soy la directora de Infoveritas. Pues las fake news tenemos muchas descripciones, muchas formas de definirlas, pero bueno, por tener un concepto sencillo, diríamos que son esos contenidos que son falsos, pero no pensemos solo en textos, siempre digo que hay que pensar en audios, en vídeos, en imágenes que son engañosos, fuera de contexto y que tienen una intención de engañarnos, ya sea para conseguir nuestro dinero, para manipular nuestra forma de pensar, influir en las elecciones o para hacernos daño. Soy Sergio Hernández, responsable de Federifica, que es el servicio de análisis de la desinformación de la agencia EFE. Y añadiría a lo que ha dicho Carla, que a mí me parece que la desinformación es un fenómeno muy antiguo. Lo que creo que es nuevo es la forma que tiene de afectarnos, la forma que tiene de hacer mella en nuestras sociedades democráticas. Es verdad que hay una parte que puede ser accidental, pero lo que está siendo muy exitosa es la planificada. Si en inglés hablamos de misinformation y disinformation, para diferenciar entre la información errónea, la que ocurre por accidente, a la planificada, que sería la segunda. Esta planificada yo creo que es un modelo de éxito que está siendo replicado. Y ahí es en parte porque nosotros somos el combustible de la desinformación. Nuestro cerebro tiene los sesgos cognitivos que nos hacen un combustible muy útil para difundir la desinformación. Y eso creo que, unido a una sociedad basada en las redes sociales, en Internet, donde los sesgos se vuelven más importantes porque la audiencia pasa de ser pasiva a activa, ha hecho que la desinformación crezca y las noticias que no son noticias, sino que son falsedades, sean más efectivas. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Soy Irene Larraz, coordino el Lab de Neutral y bueno, coincido plenamente con lo que han dicho Sergio y Carla. Por añadir algún elemento más al debate, a lo que vamos a comentar hoy, diría que hablamos de bulos, pero en realidad el fenómeno de la desinformación es mucho más amplio, ¿no? Incluye todas las narrativas de desinformación que contribuyen a pensar de una cierta forma, ¿no? Pues ciertos bulos, todos juntos, aportan a que vayamos pensando de una cierta forma u otra que inciden en la forma en la que luego nos vamos a comportar respecto a la democracia, ¿no? Mi nombre es Ignacio Blanco, soy catedrático de periodismo en esta universidad, San Pablo CEU, y llevo una década estudiando los desórdenes informativos, básicamente a partir de los acontecimientos del año 2016, que fueron inesperados para muchos, el Brexit primero en junio y la victoria de Donald Trump en noviembre, y a partir de entonces me he dedicado a estudiar este fenómeno de los desórdenes informativos, que, como ya se ha mencionado, es la forma correcta de referirnos al problema o al fenómeno del que estamos hablando. Pero me parece muy interesante que comencemos por delimitar conceptualmente qué es una fake news, porque finalmente este anglicismo se ha acabado por imponer y llamamos fake news a todo lo que tiene que ver con desórdenes informativos que, como ya se ha señalado, pues puede tener naturaleza diferente. No es lo mismo un error periodístico, porque todos cometemos errores, que un mensaje malintencionado o creado deliberadamente para engañar a la opinión pública. A mí me parece, como se dijo al principio de la intervención de Carla, que la clave para distinguir una fake news o un bulo de otro tipo de error informativo es la intencionalidad. Es decir, la fake news es un mensaje creado deliberadamente para engañar a la opinión pública. Y puede tener una finalidad económica, política, reputacional, en diferentes ámbitos, pero una fake news es específicamente un mensaje con apariencia de información periodística que, sin embargo, no se ha procesado por los estándares periodísticos, no por periodistas, ni se ha distribuido por medios de comunicación tradicionales o convencionales, sino a través de otros canales digitales que no son medios de comunicación. Y creo que es importante decir esto porque el hecho de que la palabra o la expresión británica anglosajona fake news incluya el concepto de noticia ya sitúa el problema en el terreno del periodismo. Como probablemente discutiremos ahora, no es un problema del periodismo. Los periodistas, en cualquier caso, padecen la diseminación de fake news y de bulos como cualquier otro ciudadano. Pero no son los periodistas en los que generan las fake news,
sino que más bien tienen que combatirlas como hacen las instituciones que están representadas en esta mesa, ¿no? Luego, por dejarlo en este primer punto, la definición de fake news incluye el concepto de intención. Es un mensaje creado deliberadamente para engañar a la opinión pública. Y no es, por lo tanto, una noticia, que ontológicamente es otro tipo de realidad y no un bulo. Sí, yo soy Carlos Elías, soy catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid y también dirijo una cátedra Jean Monnet sobre análisis de las fake news y la desinformación. Y estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y compañeras que me han precedido. Voy a ver si puedo decir algo nuevo y desde mi punto de vista estoy muy de acuerdo con que la palabra fake news yo la cambiaría a lo mejor por fake information, porque es todo tipo de información, no solamente algo que tiene que ver con las noticias. Pero yo añadiría dos elementos que me parecen importantes. Primero, ¿quiénes son las fuentes? ¿Quiénes hacen esas fake news? Que me parecen muy importantes, de dónde provienen, con esos elementos de los que han hablado mis compañeros, en que hay una intencionalidad por qué se hacen. Y por otro lado, hay distintas categorías. Yo soy de los que considero que no es exactamente lo mismo, por ejemplo, un bulo, que en español muchas veces nos dicen, ¿por qué no utilizáis la palabra bulo en lugar de fake news? ¿No? Porque es una palabra castellana. Y yo creo que hoy en día la palabra bulo es como algo todavía más falso, en el sentido en que es muy fácilmente verificable, mientras que la fake news es más difícilmente verificable. Por ejemplo, yo siempre pongo, a lo mejor el mismo ejemplo, el terraplanismo, que la Tierra es plana, eso es fácilmente verificable, pero aún así es un fenómeno emergente, cada vez hay más gente que lo cree, o por ejemplo que digamos que la gripe española de 1918 surgió en un laboratorio de Ramón y Cajal. Eso es claro que es verificable que no es cierto. Sin embargo, si yo digo que el COVID pues es un virus que salió de Wuhan y en China, China es un país que es muy opaco, eso es difícilmente verificable, hoy en día se pueden sintetizar virus, entonces hay informaciones que tú las lanzas, que son falsas, pero que el contexto de la verificación es complejo, y otras que no es tan complejo y es más fácilmente verificable. Aún así, las dos tienen mucho recorrido. Y hay otro elemento, desde mi punto de vista, distinto en este momento, y es que, como decían mis compañeros, siempre ha habido información falsa. Pues yo qué sé, en Roma se dijo que los cristianos eran los que habían quemado Roma, etcétera, etcétera. Pero en este momento, y siempre provenía del poder, de los poderes. Hoy en día cualquiera puede hacer esa información falsa, además del poder, obviamente. Y eso también crea un desasosiego, porque hay muchísima información falsa. Y además, los canales por los que accede esa información ya son muy numerosos. No es lo mismo que haya simplemente los medios tradicionales y el poder tradicional a que cualquiera tenga un blog o un canal de YouTube o una red social y pueda decir lo que quiera. Entonces todo eso hace que el panorama sea muy complejo, también muy interesante para investigar, también hay que decirlo. Soy María Solano, soy periodista en varios medios de comunicación y profesora e investigadora en la Universidad CEU San Pablo. Creo que el problema de las fake news, además de los desórdenes informativos, por llamarlo en el término que acoge, ¿no?, a todas las figuras, son muy interesantes desde el punto de vista de partida, pero también desde el punto de vista de llegada a aquellas personas que las reciben, porque al final son públicos muy vulnerables que no están recibiendo la formación adecuada, ¿no?, la alfabetización mediática adecuada para desarrollar el pensamiento crítico necesario para saber cuándo se encuentran con una mentira, cuándo se encuentran con una mera desinformación que tiene sesgos muy marcados y que puede condicionar su manera de pensar, o cuando se encuentran con una misinformation, que es el término que se utiliza en inglés para referirse a informaciones que son erróneas por cualquier motivo. Los periodistas también nos equivocamos. Y lo interesante en este sentido es que esos públicos vulnerables están teniendo dos reacciones muy diversas. Hay una parte del público que es muy crédulo y es capaz de creerse que la Tierra es plana, a pesar de que sea muy fácil de demostrar que la Tierra no es plana, pero le da igual porque ellos, como tienen esos sesgos de confirmación tan fuertes y de conformidad con su grupo, y su grupo está en esas redes sociales, ¿no?, como bien indicaba Carla, al final ellos van a aceptar por bueno aquello que otras personas de su entorno digan, ¿no? Y eso es un grupo de población muy complicado porque no siempre es fácil acceder a ellos. Por ejemplo, están ahí los mayores de 60 años
que se mueven en otros formatos, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería, que son muy difíciles de controlar, no solamente las redes sociales. Pero luego también me preocupa mucho el grupo de los jóvenes, y lo que les pasa a ellos es que desconfían de todo. Y esa desconfianza, que tiene su punto bueno porque no se van a dejar engañar fácilmente por aquellas mentiras que deliberadamente alguien lleve, también tiene un matiz importantísimo, y es que no tienen la sensación de necesitar informarse. Es lo que se llama la News Finds Me Perception. Ellos siempre tienen la sensación de que ya les ha llegado la información, y la Nobody Fools Me Perception, la sensación de que nadie les va a engañar. La consecuencia es que la democracia está claramente en peligro, y ese sí es el fenómeno que se está viendo más en las generaciones más jóvenes. No caen fácilmente en el bulo, pero tampoco se esfuerzan por descubrir cuál es la verdad, y eso es tremendamente grave para nuestras sociedades. ¿Quiénes tienen la obligación de controlar este fenómeno? Yo creo que un poco todos, porque al final la desinformación es tarea de todos, y yo siempre digo que todos tenemos que ir remando. Por una parte, evidentemente, tenemos a las grandes compañías tecnológicas que no cumplen el código de buenas prácticas que tenemos en la Unión Europea. Uno de los implicados sería, pues evidentemente, las grandes tecnológicas, de controlar aquellos contenidos que se están difundiendo. No de censurar, no hablamos de censurar, pero sí que puede aparecer, ¿no?, con un aviso de que esto es desinformación, esto que vas a leer, para precisamente, ¿no?, lo que decía María, avisar a aquellos lectores que pueden ser más crédulos, oye, pues prevenir. Luego ya cada persona hará su reflexión. ¿Qué más tenemos? Tenemos a lo mejor que podemos mejorar la legislación, podemos mejorar las políticas en relación a la desinformación. Tampoco nuevamente hablamos de censura, pero sí de hacer más transparente esos algoritmos que tienen las redes sociales, y que, bueno, pues al final que nos enseñan aquella información que nosotros queremos ver, y al final estamos siempre en ese sesgo de confirmación. Por supuesto, los periodistas, y es verdad que soy un poco crítica con la labor que han hecho o que hemos hecho los compañeros, el uso del clickbait, ¿no?, de hacer un titular muy llamativo que nada tiene que ver con el texto. Apostaré por ese periodismo de declaraciones, ¿no?, de poner lo que dice un político, lo que dice otro, y que en ningún caso se ha contrastado esta información, el uso muchas veces de mezclar información y publicidad, ¿no? Y también, sobre todo yo creo, equivocarse, porque hemos visto también equivocarse muchas veces sin querer, como misinformation, pero muchas veces también creo que aposta, y no compartir, ¿no?, al día siguiente en portada, esta noticia estaba mal o nos equivocamos, o rectificar, ¿no? Eso creo que también se echa mucho en falta. Y por supuesto la labor de los ciudadanos, porque al final también comparten desinformación, y por eso es muy importante la alfabetización mediática, ¿no?, para que los ciudadanos también tengan las herramientas, conozcan los peligros y, bueno, podamos remar todos a una. Y eso, bueno, también junto a la labor de fact-checking que realizamos, y también a la investigación, porque es verdad que hay muchos puntos de la desinformación que por desgracia todavía no conocemos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que hace falta regular. Yo creo que decía al principio que lo que creo que puede ser novedoso es la forma en la que nos afecta ahora la desinformación. Y como fenómeno novedoso hace falta una respuesta nueva desde el punto de vista legislativo. Es verdad que es muy delicado. El mismo artículo de la Constitución que protege el derecho fundamental de recibir una información veraz, protege la libertad de expresión. Y ahora la libertad de expresión es sagrada y hay que protegerla. Pero es verdad que es una línea muy fina. Además, la desinformación es muy tentadora para los poderes. Los poderes a veces desinforman de una forma planificada. Y muchas veces son esos poderes los que tienen que impulsar la legislación para luchar contra la desinformación, así que hay un conflicto de intereses. Pero yo creo que es un problema que debemos afrontar como otros problemas que son de interés general, porque se ha dicho ya varias veces, es un problema para la democracia. ¿Cómo erosiona la democracia? Aquí hay una oportunidad y un aliciente en el sentido de que, por ejemplo, la Unión Europea está muy motivada para luchar contra la desinformación porque siente, y así lo tiene acreditado el Parlamento Europeo en sus comisiones especiales sobre injerencias extranjeras, que hay potencias extranjeras. En esos informes se habla concretamente de varios países, pero especialmente de Rusia y China, que han intervenido en los procesos electorales de la Unión Europea. Y eso está acreditado. Entonces hay un aliciente para que haya una respuesta. Y de hecho la hay, porque hay una ley de servicios digitales
que es una incógnita cómo se va a aplicar. Es necesario saber hasta qué punto la Comisión Europea va a permanecer firme también ante la nueva administración estadounidense, que es muy beligerante con respecto a cualquier iniciativa que trate de hacer responsable a las grandes plataformas, que lo son, de la desinformación que tienen en sus redes sociales y demás. En ese caso, lo importante es tener una respuesta que sea buena para la sociedad en su conjunto. Y en la Unión Europea se ha visto que los grandes partidos se pueden poner de acuerdo en eso. Yo creo que va a haber que profundizar más en esas leyes, no solo esta ley de servicios digitales, y creo que como el problema es creciente, va a haber más motivaciones, más alicientes para hacer algo, porque nos va a afectar, y de hecho ya estamos viendo que nos afecta. Y de hecho, Ignacio comentaba al principio que cuando él comenzaba a estudiar los desórdenes informativos, hay una fecha al principio, en 2016, que es un punto de inflexión tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, donde estos desórdenes informativos han tenido consecuencias, y las consecuencias pueden acabar hasta en un asalto al Capitolio con 5 muertos. Yo coincido también plenamente en que hay una responsabilidad institucional, que desde luego las instituciones, sobre todo a nivel europeo, tienen que regular y tienen que controlar o ver la manera de que las plataformas regulen los contenidos que circulan por ellas, ¿no? Porque tienen un impacto brutal y que a veces no dimensionamos lo suficiente en cómo eso nos va a afectar a nivel sociedad. Creo también que hay otro tipo de responsabilidad por parte de las plataformas, del que igual no somos lo suficientemente conscientes o no presionamos lo suficiente, por ejemplo, con lo que ha sucedido ahora a raíz del anuncio de Meta, ¿no? de eliminar la moderación de contenidos a través de los fact-checks. Y creo que las plataformas, si bien no son responsables de los contenidos que circulan plenamente sobre ellas, sí del algoritmo, como decía Carla, que hace que estén más preeminentes o que haya una prevalencia de la desinformación sobre ellas, ¿no? Y luego, por último, creo que hay una responsabilidad individual de todos nosotros, que tenemos que estar mejor formados para afrontar la desinformación que nos llega a todos nuestros móviles, ¿no? Sí que es cierto, como decía María, que hace falta más alfabetización mediática, y creo que en eso todos tenemos un papel, pues desde la universidad, desde los fact-checkers, desde todas las organizaciones, pero también una responsabilidad individual de formarnos mejor en cómo puedo desmantelar esta desinformación, cómo puedo evitar el phishing, cómo puedo evitar que todo esto que me llega, yo ser parte de esta cadena de diseminación y hacer como un freno, ¿no? Un muro contra esta desinformación. Sí, el problema, por completar las ideas que están planteando los compañeros, el problema es que es muy difícil combatir cuando no se sabe contra quién se combate, ¿eh? Porque uno de los grandes problemas del mundo virtual es el anonimato. Es que realmente, aunque ya llevamos bastantes años con la tecnología digital y todos vivimos en la esfera digital, realmente falta mucha norma todavía para identificar a las personas que están actuando en el mundo virtual, ¿no? Recuerdo cuando empezó Internet y recuerdo haber asistido a algún congreso en el que se discutía lo real y lo virtual, ¿no? ¿Esto pasa en el mundo real o en el mundo virtual? Y afortunadamente ya superamos aquella dicotomía, como si lo que ocurre en el mundo virtual no fuese real también, que lo es, ¿no? Entonces, y ya tenemos un consenso. Y el consenso es que vivimos simultáneamente en las dos esferas, en la virtual y en la física o en el mundo físico. Por lo tanto, lo que ocurre en el mundo virtual es real. Y un linchamiento, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Un linchamiento en la esfera virtual tiene consecuencias en el mundo físico y en la vida de las personas. Si se cometen delitos en la esfera virtual, hay irregularidades. Entonces yo creo que ahí el primer problema para combatir la desinformación es el anonimato en las redes sociales, en el mundo digital. El que tú puedas actuar oculto bajo una máscara, una identidad falsa, una suplantación de la personalidad y que realmente no sepamos qué individuo es el que está actuando en esa esfera digital. Digo esto porque claro que hay una responsabilidad de las plataformas digitales, como lo hay no sé, si eres el dueño de un local, de un bar, lo que ocurra dentro de ese bar, en cierto modo, es responsabilidad tuya. O sin salirnos del ámbito de los medios de comunicación, existe una ley de prensa, sabemos lo que es un medio de comunicación y hay una serie de responsabilidades
inherentes a esa actividad económica. Y hay una normativa que regula esa actividad, por ejemplo, informativa en un medio de comunicación. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué son los blogs? Todos los digamos, productos comunicativos o informativos que existen en el mundo virtual. ¿Son medios de comunicación? ¿Podemos considerarlos medios de comunicación? Porque si tuviéramos esta definición más clara, tal vez se podría regular de un modo más certero, porque se le podrían aplicar ciertos códigos, por ejemplo, profesionales, o la autorregulación de ciertos sectores profesionales, o colegiales, etcétera. Pero es que ahora mismo no sabemos contra quién hay que regular, o qué es lo que hay que regular, porque Meta, recordad la declaración de Zuckerberg, cuando declaró que efectivamente 84 millones de estadounidenses habían sido víctimas en el año 16 de la desinformación propagada a través de Facebook. Lo reconoció ante el Congreso. Pero él dijo, pues sí, han sido víctimas y pondremos medios para frenar esta desinformación. Pero oiga, yo tengo una red social, yo no creo esos contenidos. Persiga usted al que crea esos contenidos. Sí, claro, usted tiene la autopista, pero es verdad que el conductor es el responsable, el que circula por la autopista, pero el estado de la autopista también tiene que ver con usted. Si está bacheada y provoca accidentes, pues alguna responsabilidad tendrá si no está bien mantenida o no está en condiciones para circular por ella. Entonces, creo que esta serie de indefiniciones de lo que es la esfera digital, de lo que es un medio de comunicación, etcétera, está detrás de la dificultad para regular. Y desde luego hay una responsabilidad de la clase política o de las instituciones. Y aquí me parece muy importante lo que ha señalado Sergio en su primera intervención, cuando hablaba de las campañas sistemáticas de desinformación. Es que verdaderamente el problema de la desinformación es es que hay naciones, como por ejemplo Rusia, porque están acreditadas, que lanzan campañas sistemáticas contra los valores de las democracias liberales características de Occidente. Esto está acreditado, investigado y publicado, y se sabe. Recuerdo una investigación bastante rigurosa, haber leído una investigación cómo Rusia utiliza lo que ellos llaman semillas de desestabilización. Es decir, cómo en distintos lugares del mundo identifican qué grupos sociales, políticos, sociales, etcétera, pueden eventualmente ser disruptivos, pueden desestabilizar. Da igual que sean de un ámbito u otro, de la izquierda a la derecha, da lo mismo, o medio pensionistas. Lo interesante es que tengan capacidad para desestabilizar el clima social en un determinado lugar. Y ahí es donde están inyectando dinero. Y eso lo está haciendo el Kremlin. Y se sabe, y de hecho la Unión Europea, en concreto el Servicio Exterior de Acción Exterior de la Comisión Europea, creó en 2015 la Fuerza de Contención contra las campañas sistemáticas de desinformación procedentes de Rusia, porque se conocen y se sabe cómo están operando. Y estas campañas sistemáticas, es precisamente la sistematicidad de esas campañas la que hace que todos seamos víctimas de la desinformación, porque es imposible que no lleguen de alguna forma a la orilla de tus redes sociales. De una forma o de otra te van a llegar esos mensajes de desestabilización. Por lo tanto, hay ahí una responsabilidad institucional, ¿no? Y por hacerlo más breve, y para terminar, coincido con lo que acaba de decir Irene, es que los ciudadanos tenemos una responsabilidad también. Es que creo que tenemos la responsabilidad cuando recibimos un bulo a través de un grupo de WhatsApp en el que estamos y que sabemos que efectivamente eso es una mentira, tenemos la responsabilidad de no compartirlo, de no seguir diseminando esa mentira. Pero a veces los sesgos, a veces porque perjudica a lo mejor a un sector político diferente al de tus creencias o tu ideología, pues si hace daño al contrario, pues bienvenido sea y lo disemino. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también como ciudadanos, adultos y responsables. Porque si realmente vamos a convivir con la mentira, como parece que está ocurriendo ya de forma habitual, pues también tenemos una responsabilidad para formarnos y para comportarnos como ciudadanos responsables. Y no propagar o ayudar a propagar lo que sabemos con certeza que son mentiras, ¿no? Yo, efectivamente, estoy de acuerdo. Creo que es un tema muy, muy complicado y muy complejo. O sea, la regulación no es fácil porque estamos en Europa. Tenemos dos herramientas de búsqueda de la verdad. Una es el método científico y otra es el periodismo. Nacieron prácticamente en la misma época.
Yo siempre digo que la verificación de una noticia sigue el método científico y están unidos. Y es una forma que otras civilizaciones no han necesitado o no han tenido la necesidad de saber qué es verdad y qué no es verdad. Tenían sus relatos, pero no qué es la verdad. Entonces, en Europa eso existe. Y luego existe otra. Europa, me refiero a Europa y Occidente, es decir, también Estados Unidos, Nueva Zelanda, o sea, lo que se llama civilización occidental. Por lo tanto, va a ser complicado, por un lado. Decimos, bueno, esto es la verdad y lo que nosotros consideramos verdad, y hay un método para llegar a la verdad. Por otro lado, hay lo que se llama libertad de expresión, que también es algo muy importante en la civilización, vamos a decir, occidental, lo que se llama el disidente, desde Sócrates, pasando por Galileo o Alan Turing, es decir, lo que es el disidente. Entonces, muy importante esa libertad de expresión que no existe en otros países. Por ejemplo, entonces no podemos regular como China, porque somos diferentes. Entonces, aquí ocurre una cosa. Hasta hace nada sabíamos lo que era un medio de comunicación tradicional y que normalmente, más que medio de comunicación, que podía haber dos tipos, pues los que era entretenimiento, esos tenían unos códigos, y lo que era informativo, periodístico, y el periodismo tenía otro código, un código de búsqueda de la verdad y hacerla pública, que te puedes confundir, pero era la búsqueda de la verdad. Puedes tener sesgo ideológico, obviamente, pero no dices una mentira total. ¿Qué sucede ahora? Resulta que con las redes sociales, una fuente, lo que se consideraba una fuente, pues estoy hablando pues, de Donald Trump o de Cristiano Ronaldo, cualquier fuente tiene más seguidores que un medio de comunicación tradicional. Ahora bien, un periodista tiene la obligación de buscar la verdad y hacerla pública, un científico también, un filósofo, si no es posmoderno también. Pero un político o un deportista o un artista tiene la obligación de buscar la verdad y hacerla pública. No, pero va a tener más seguidores y más influencia que un medio de comunicación tradicional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Le vas a decir que no puede opinar? Y aquí también tenemos, a veces los periodistas, la culpa en el sentido de que, por ejemplo, cuando Miguel Bosé empezó a hablar sobre que era antivacuna, sobre lo que sucedía, porque yo dentro de las investigaciones que nosotros hacemos estamos más especializados en los bulos relacionados con la anticiencia y la salud, porque nos gusta más, hay otros compañeros que están más en la política, pero nosotros más en eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Él tiene totalmente la libertad de decir lo que quiera. El problema es que yo, como periodista, no puedo poner esa declaración porque es irrelevante. Y luego también ocurre, ¿qué hacemos con alguien que no es científico, que no es periodista, pero que quiere opinar que la Tierra es plana? ¿Vamos a hacer una legislación para que no pueda decir eso? Claro, estamos retrotrayéndonos a cuando en la época de Galileo no se podía decir que el Sol estaba en el centro del sistema solar. Y gracias a ese disenso, a esa disidente, pues en general el pensamiento occidental avanzó. Entonces es muy, muy complejo, no es fácil, y mi opinión es que hay dos vías de solucionarlo. Por una parte es verificar noticias y decir, oye, esto por qué se hace, por qué no se hace, qué ocurre, qué fuente es, qué intereses tiene esta fuente. ¿Cómo podemos ayudar a un ciudadano a verificar la fuente? Pues en primer lugar, ¿qué fuente es? ¿Quién lo dice? Yo, por ejemplo, yo digo a mis alumnos, tiene una página web, o sea, yo soy Carlos Elías, búscame en Google, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué aparece de mí? Hay una huella digital de las fuentes. Si la fuente no tiene absolutamente ninguna huella digital, es problemático. ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué ha hecho? ¿Es experto en eso? Si yo vengo aquí a hablar de traumatología, pues habrá que cerrar esto porque no tengo ni idea de traumatología, ¿no? Entonces, cuando tú me googleas y buscas qué expertise tengo yo en traumatología, pues ninguno. Entonces, ayudar a eso es importante. Luego, la persona está hablando de algo que tiene que ver con, vamos a decir, opiniones personales que pueden ser discutibles y que cada uno puede tener la que quiera, pues también. Otra cosa, ¿tenemos que ser neutrales? No, la neutralidad desinforma. Los jóvenes y los mayores, ¿qué consejos podemos darles? Bueno, es que yo creo que hay un elemento que todavía no ha salido en esta mesa y es interesantísimo todo lo que se ha dicho y maneras de frenarlo, pero hay un elemento que, excuso decir, que creo que es la clave para empezar a pelear con el problema, que son las familias. Porque en las familias se ha dejado de dar un proceso antiquísimo, que era el proceso de socialización mediática.
En las generaciones anteriores, como solo había una pantalla y no teníamos lo que ahora llamamos el entorno multipantallas, los niños veían los contenidos de adultos, incluido el telediario, que tradicionalmente en España en concreto se ha visto en familia a la hora de comer o a la hora de cenar, por eso está puesto ese prime time coincidiendo con estos momentos familiares, y entonces los niños aprendían a interpretar cuál era una buena fuente, qué era una opinión, qué era un hecho, qué cadena de televisión tenía mayor credibilidad para esa familia. Aprendían a distinguir algo que ahora los niños y muchos adultos no entienden, que es la diferencia, en inglés se ve muy bien, porque las palabras son confusas, entre social media, redes sociales, y mass media, medios de comunicación. Detrás de un medio de comunicación hay un profesional. Un social media, una red social, solo es un canal. Con lo cual yo creo que aquí hay que fomentar mucho que se hable mucho en las familias, porque es ahí donde se desarrolla el verdadero pensamiento crítico. Entonces, se tiene que hablar de muchos temas. Hay una frase en el ámbito de la educación al que me dedico que es que más vale llegar un año antes que un día tarde. Entonces, yo creo que en este fenómeno de desinformación absoluto lo que hay que hacer es que cuando nos sentamos a cenar tenemos que hablar de los temas del día para que cuando les llegue el bulo, porque les va a llegar, porque es interesante, porque es un clickbait que sabe quien lo está lanzando que va a multiplicar el número de likes. Hablábamos con Sergio de la importancia que tiene que muchas veces se reavivan debates solamente porque ellos saben que les son muy lucrativos, con lo cual vuelven a sacar el terraplanismo, vuelven a sacar el tema de las vacunas. Al final es un vuelve a venir todo. Entonces yo creo que en ese sentido el que ellos aprendan a distinguir cuáles son las fuentes desde muy pequeños, el que aprendan a fiarse de unos y no fiarse de otros, el que aprendan a que no vale con decir no me fío de nada, sino que tendré que buscar de qué me puedo fiar, el que busquen la verdad, ¿no? Este movimiento natural, antropológico, este movimiento tan humano de intentar alcanzar la verdad es el que tenemos que inculcar en las casas, con lo cual el papel no lo podemos dejar solo a los colegios para esa alfabetización mediática, colegios, universidades, ni tampoco solo a la legislación. Yo creo que hay una labor importantísima que es que en los hogares a lo que nos dedicamos es que los niños se conviertan en adultos competentes, y para ser hoy un adulto competente, esta es una competencia que indudablemente tenemos que tener. Pero yo añadiría los colegios, las universidades y todo, en general todas las titulaciones. No quiero hacer proselitismo de mi área, pero creo que también es conveniente hacerlo en ingeniería, en medicina, etcétera, y en todos los colegios y en todos los, a cada uno a su nivel, porque la familia también tiene obviamente una responsabilidad, pero creo que la sociedad también tiene una responsabilidad en que esto sea importante. Igual que se enseña, posiblemente no se enseña a leer en la familia, ni se enseña a hacer ecuaciones en la familia, bueno, pues esto también se enseña en el colegio, y esto también, o sea, y no se está enseñando. No se está enseñando, y además añadiría otra cosa que es muy importante, y es que hay una responsabilidad especial por parte de los medios de comunicación entendidos en el sentido tradicional, porque de lo que no cabe duda es que tiran mucho de aquello que es viralizable, con lo cual no siempre fomentan el bulo, pero ya solo el hecho de que estén hablando de un bulo que existe va a hacer que ese bulo en los algoritmos esté más arriba, o ese tema esté más arriba, y se viralice más aún, tanto la parte positiva verificada como la parte negativa, el bulo que va a seguir circulando. O sea que hay una responsabilidad muy grande. En todas las estructuras definidas sobre cómo se crea un bulo desde que se crea hasta que alcanza su máxima difusión, justo ese es el objetivo de los creadores de los bulos, que tal vez nazca en una web anónima o en un blog anónimo, y eso se mueve o salta después a las redes o a los grupos cerrados, ciertas comunidades o cibercomunidades cerradas. De ahí salta a las redes abiertas, Facebook, X, Instagram, etcétera, y de ahí salta finalmente a medios de comunicación que lo recogen a veces para desmentirlo, con la buena intención de desmentirlo, pero el que creó el bulo y ha conseguido su principal objetivo, y es que esto llegara a una audiencia masiva, aunque solamente sea, como muy bien dices tú, para desmentirlo. Y quería apuntar respecto a un asunto que ha mencionado Carlos, que me parece que también la sociedad tenemos que, aunque intuitivamente lo sabemos, pero tenemos que comprender cómo funcionan los medios de comunicación, en el sentido de que, como decía McLuhan, ver la realidad a través de un medio de comunicación es como mirar la realidad a través de una ventana. Lo que ves es verdad, es la realidad, pero es la realidad que solamente se ve desde ese marco. Es decir, que si miramos la realidad de la ventana, queda oculto por lo menos 2/3 de nuestra visión, de nuestro campo de visión.
No es que sea falso lo que ves, es que es parcial, es que es una perspectiva determinada de la realidad la que se ve desde esta ventana. Esto es importante porque el espectador en su casa, sin embargo, tiene la percepción de que está viendo toda la realidad. Recuerdo un debate muy interesante con el Brexit, precisamente. La BBC quería hacer un debate sobre... Sabéis que uno de los principales argumentos era la conveniencia económica o no de permanecer en la Unión Europea. Eso fue uno de los principales argumentos de los que estaban a favor de salirse de la Unión Europea. Entonces se creó un debate, se hizo un debate en la BBC, donde había un economista a favor y uno en contra. Tú percibes un 1-1. Tú percibes que hay un 50% a favor y otro en contra, pero la realidad fue que costó muchísimo encontrar un economista favorable al Brexit. La inmensa mayoría de los economistas eran contrarios al Brexit. Y esto es significativo. Sí. O sea, tú tienes la obligación de decir a los telespectadores, miren, nos ha costado una semana encontrar un economista que hable a favor del Brexit, porque, sin embargo, de la otra parte, pues el 98% de los consultados estaba en contra. Esto es un dato significativo porque el espectador en su casa percibe una equivalencia de opiniones. Pero hay un punto súper interesante en lo que comentabais, que es esta búsqueda de la verdad, ¿no? Que creo que a veces damos por supuesto, y sobre todo los jóvenes que creen que ya están súper informados y demás, pero ahora lo que ha conseguido la desinformación es poner en cuestionamiento el valor de la verdad, ¿no? Yo a modo de conclusión también lo que veo, ¿no?, es que los ciudadanos al final lo que hacen es alejarse de los medios de comunicación, que aunque muchas veces, como ha dicho Ignacio, sean parciales, pero bueno, ya nos están centrando, ya nos están marcando. Es verdad que ya es un fallo también de los medios de comunicación aliarse con una ideología también para captar lectores, que es algo natural, pero creo que también deberían no ser neutrales, pero sí basar sus informaciones en datos y hechos, incluso las opiniones, que eso se hace mucho en el periodismo anglosajón, que está fenomenal, que cada uno dio su opinión, pero tendrá que estar basada en algo. Luego ya, pues, oye, uno puede opinar A o B, pero bueno, tiene que estar allí. Pero el problema es eso, ¿no?, que al final lo que hace es que los ciudadanos están cada vez más alejados de los medios de comunicación, que son los que al final van a centrar la noticia porque van a acudir a esas fuentes oficiales, van a acudir a expertos autorizados, no a cualquier persona, ¿no?, que hemos hablado también del papel creciente, o bueno, lo ha mencionado un poco el compañero sobre el tema de los influencers o de estas personas que no tienen experiencia en un tema, pero que hablan como les tira tu bien, y también el papel de la lejanía que tienen también los ciudadanos de las instituciones, de esas fuentes oficiales, que es verdad que también es el fallo, que siempre últimamente percibimos que no nos dicen la verdad, que está ocurrido desde tiempos romanos. Al final la mentira está muy ligada a la política y al tema bélico, entonces pues obviamente perciben que no dicen la verdad, pero bueno, que al final no dejan de ser las fuentes oficiales, y que yo creo que por principio democrático deberían decir la verdad, y si no, pues los ciudadanos podemos tomar en las próximas elecciones pues responsabilidad de acudir a las urnas y de quitar a una persona que nos ha estado mintiendo, que para eso están las elecciones. Bueno, la desinformación se ha recordado aquí porque creo que todos sabemos que es un problema complejo, así que creo que la solución tiene que ser multidisciplinar. Además, tampoco creo que sea una batalla de igual a igual. Es algo tan grande, tan difícil de incluso hasta de percibir, pero seguro que de abarcar, y la pretensión de intentar acabar con la desinformación yo creo que es vana. Creo que se trata más de poner nuestro granito de arena, que puede ser grandes esfuerzos y pueden ayudar, y además pueden ayudar a la concienciación de todo el mundo, pero por un lado los periodistas y los verificadores somos periodistas especializados en construir todos los medios de comunicación, sean verificadores o no, un ecosistema informativo mejor. Pero yo también, y se ha dicho también mucho aquí, soy un ferviente creyente de la alfabetización mediática. La alfabetización mediática para mí es una de las claves, porque si estamos diciendo que se trata de un fenómeno complejo y inabarcable como una inundación, y estamos diciendo que gran parte de ello se debe a los sesgos cognitivos, quizá una forma de hacer una resistencia a ese problema sea construir diques allá donde tenemos nuestra vulnerabilidad, es decir, en nuestra mente, fomentando un pensamiento crítico. Aparte de eso, ya también creo que sí, a pesar de la complejidad que hay, encontraremos la manera de regular de una forma efectiva, porque si es muy difícil definir cuáles son los responsables de esta información, porque es muy difícil atribuir y es muy difícil definir
que es una red social, acabaremos encontrando el modo porque existe, y si existe se puede concretar, y entonces de alguna forma habrá que hacer frente para construir una sociedad más fuerte en ese punto. Y también el desarrollo de herramientas tecnológicas. Los verificadores estamos ayudando en eso. Yo creo que, como siempre, los malos van por delante, tienen más capacidad, más determinación, pero la tecnología es como el cuchillo, es buena o mala en función de cómo se use. Así que también por ahí podemos intentar trabajar para conseguir una mejor defensa de ese ecosistema informativo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que desde el lado de los periodistas tenemos por un lado las buenas prácticas, que hemos comentado varios ejemplos, ¿no?, de cómo fomentar buenas prácticas con más transparencia, con mejor citación de las fuentes, con acudir a fuentes que sean confiables y demás. Y desde el lado de los fact-checkers también pues aportamos en eso, ¿no? Hacemos un ejercicio de transparencia en cada artículo que publicamos, explicamos el proceso de verificación en cada artículo, etcétera. Pero luego también creo que otro caballo de batalla que tenemos es la alfabetización mediática y que juega un papel fundamental en cómo la gente forma su pensamiento crítico y en cómo podemos hacer este combate a la desinformación, ¿no? Por supuesto, la regulación va por otro lado, pero creo que es una responsabilidad de cada uno que nos formemos en cómo detectar esta desinformación, cómo mejorar mi dieta informativa para estar bien alimentado, ¿no? Es muy difícil de combatir porque hay gente interesada en difundir bulos, ya sea por el lucro económico o político, tenga la intención que tenga. Mientras haya gente que quiera hacerlo, encontrar la forma de hacerlo, por mucho que regulemos, luego el problema no va a desaparecer. Pero creo que hacemos bien en ámbitos, por ejemplo, como este académico, en describir el problema, en tratar de comprender el problema al que nos enfrentamos, porque probablemente esa sea la mejor forma de afrontarlo. No prohibiendo, no censurando. Yo creo que efectivamente la educación es el único camino posible, ¿no?, para construir una ciudadanía responsable y que todos podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos con libertad y en un régimen como el que tenemos, ¿no?, de garantías legales en un Estado de Derecho. Sin embargo, yo estoy bastante preocupado, no solo por las fake news, es que yo creo que las fake news son parte de un problema que tiene que ver con el clima de polarización social que se ha instalado en nuestras democracias, ¿no? Y apelaría en este momento a la responsabilidad que también tienen las fuentes de autoridad políticas e institucionales, porque las democracias mueren lentamente. O sea, realmente la democracia, bueno, puede morir una democracia por un golpe de Estado, de modo disruptivo, pero habitualmente la degradación de la credibilidad, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, en la información que circula por la esfera pública, lo que muy bien decía Irene, como la falta de ese consenso en lo que es la verdad. Esto se mina poco a poco. O sea, la confianza se va perdiendo de forma paulatina y lentamente, ¿no? Las democracias mueren lentamente y creo que tenemos una enorme responsabilidad, todos los ciudadanos, pero en especial los que ocupan puestos de responsabilidad política, en no contaminar la opinión pública con mensajes que tienen sus propios intereses políticos, pero que van claramente en contra de lo que es respetar las normas básicas de un Estado de Derecho, como por ejemplo la independencia de poderes, etcétera, ¿no? Entonces creo realmente que a veces las fuentes, la información que procede de fuentes de autoridad política son responsables de la crispación social y crean este clima de polarización que es muy favorable para que se difundan las fake news, porque en el momento en que un ambiente está polarizado, en esto que hemos llamado, bueno, que se ha venido a denominar como la posverdad, que ya sabemos que no significa que lo que viene después de la verdad, sino que la verdad es irrelevante. En un clima de posverdad donde los hechos demostrados son irrelevantes, porque lo que cuenta es la opinión y la emoción personal y la simpatía que tú sientes hacia alguna opción política, en este tipo de climas de polarización política es donde triunfan las fake news. Y las fake news tienen bastante que ver con la degradación de la democracia y de la confianza de los ciudadanos en la información y en las instituciones. Yo creo que hay dos herramientas, algunas ya las han dicho los compañeros, que son relevantes y que tenemos que potenciar. Una es el periodismo. El periodismo no es simplemente
una declaración de una fuente oficial. El periodismo es contrapoder, el periodismo es verificación, el periodismo es limpiador de cristales para que la sociedad vea qué es lo que hay detrás. Y es muy, muy importante que la sociedad de alguna manera apoye el periodismo. Y el periodismo es todo, no solamente son los medios de comunicación, también son los verificadores, etc. Todo lo que usamos, la metodología periodística, que vuelvo a insistir, es buscar la verdad y hacerla pública, igual que la metodología científica. Es lo mismo. Entonces, eso hay que apoyarlo. Y por otro lado, desde todos, incluso todos, consumiendo medios de comunicación, vamos a decir, los legacy media, los medios que pueden tener un sesgo ideológico, por supuesto, pero no te dicen una mentira total, porque va su reputación y su credibilidad en ello, no va la reputación de un deportista en decir la verdad. Él va a decir su verdad y de lo que él quiere convencer, ¿no? De su marca personal. Uno, periodismo, importante, reforzarlo. Y por otra parte, alfabetización mediática, que se ha dicho aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cómo funcionan los medios, que es verdad que pueden tener sesgos, pero que dicen la verdad. ¿Cómo funcionan los algoritmos de las plataformas? ¿Qué son las plataformas? Que no son medios, no son periodismo, son comunicación. Comunicación es todo. Las cucarachas se comunican, todo el mundo se comunica. Comunicación es todo y es nada. La propaganda. Goebbels era un gran comunicador, pero no es un periodista. O sea, Belén Esteban es una gran comunicadora, pero no es una periodista. Entonces, comunicador es todo. Entonces, no, periodismo, por un lado, alfabetización mediática, cómo funciona, qué diferencias hay. Un youtuber es un comunicador, por supuesto, pero no es un periodista. Muy relevante lo que decía el compañero, los sesgos cognitivos, que es cómo funciona el sesgo de confirmación, el sesgo conspiranoico, el sesgo partidista, porque el cerebro no es perfecto ni maravilloso, funciona una determinada que tiene que ver con nuestra evolución. Entonces, si tú sabes eso, puedes de alguna manera vivir en un entorno en el que sabes cómo más o menos caminar, entre comillas. Hay alguna película de alguien, un Tarzán o lo que sea, que viene, que alguien que está educado en la selva del Amazonas y viene a una ciudad y no sabe lo que es un semáforo, no sabe que es un coche, como que se está constantemente poniendo en peligro. Y nosotros en la ciudad no nos ponemos en peligro. De hecho, yo no sabría, por ejemplo, vivir en el Amazonas, o sea, ir a una excursión para el Amazonas, y la gente que vive allí sí, porque sabe qué entorno tienes. Y entonces esa alfabetización es súper importante. Creo que además, sinceramente, tienen que darla los periodistas, o sea, los que tienen formación en periodismo, los periodistas, porque nos dedicamos a eso, sabemos de eso, enseñamos a nuestros alumnos a que aprendan eso, y a mí me parece que esas dos herramientas son fundamentales. Periodismo, más periodismo, apoyo al periodismo y a la alfabetización mediática en todos los niveles. Primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Y en todas las carreras universitarias, no solamente periodismo, que sabemos que muy bien lo que es, pero también en ingeniería, en física, en historia, en donde sea. Yo creo que hay que incidir otra vez en mucha educación, mucha alfabetización mediática, mucho pensamiento crítico, pero fijaos, creo que hay una cosa que es imprescindible, volver a recuperar el amor por la verdad. La verdad es fantástica y absolutamente necesaria. Y yo soy optimista. Soy optimista porque lo soy por naturaleza y lo soy porque cuando apareció la imprenta muchas personas consideraron que iba a morir la verdad porque podrían multiplicarse las mentiras y sin embargo el libro nos ha servido para conocer muchas verdades. O sea que es cierto que tenemos mecanismos que son muy peligrosos, ese cuchillo que puede ser utilizado como herramienta o como arma, pero indudablemente al final, con el tiempo, normalmente la verdad triunfa.